¿Qué tal, fanáticos y estudiantes de la física? Les habla el profesor Elías González desde Panamá. El día de hoy estaremos presentando el video sobre la representación gráfica del movimiento rectilíneo uniforme. Les recomiendo que vean el video de los conceptos básicos de cinemática para que entiendan mejor el actual. Comenzaremos con la narración de una historia. Un día que mi hijo se dirigía desde la casa hasta la parada de buses. La posición inicial, que llamaremos x igual 0, es exactamente en la distancia, en el punto medio de la distancia desde la casa hasta la parada de buses. La posición de la parada de buses la llamaremos x igual a 10 metros, porque queda a 10 metros adelante, a la derecha de donde está mi hijo. Y la casa queda 10 metros a la izquierda, por lo tanto va a ser la posición x igual a menos 10 metros. Empecemos. Él camina hacia la derecha y demora 10 segundos en recorrer 10 metros. Algunos piensan que va caminando rápido, pero la verdad es que no tiene un concepto claro de cuánto tiempo demora un segundo. Para ello hay que contar despacio. 1, 2, 3, 4, hasta 10. Y observaremos que la verdad es que iba caminando bastante despacio. Al llegar a la parada, contento, porque tenía ese día examen de física, se recuerda que dejó una calculadora en la casa, por lo cual solamente se queda parado en la estación de buses, en la parada del segundo 10 al segundo 15. O sea, que tardó ahí 5 segundos. Y se regresa corriendo hacia la casa. Observe que ahora solamente transcurrieron 5 segundos para regresar a la misma posición que estaba al inicio. Hacia la derecha hizo el recorrido en 10 segundos. Hacia la izquierda lo hizo en 5 segundos. Quiere decir que iba mucho más rápido. Pero cuando iba regresando, como todo joven, es capaz de chatear por celular y caminar y correr a la vez. Así que se comunicó con su mamá y le pidió que por favor saliera a entregarle la calculadora. Como su mamá le respondió que sí, ya dejó de correr y se fue caminando los últimos 10 metros antes de llegar a la casa. Al llegar a la casa, su mamá lo recibe con un regaño, le da la calculadora, le da un beso, por lo cual él se demora en la casa recibiendo la calculadora del segundo 30 al segundo 40, o sea, 10 segundos más. Entonces se regresa a la parada a una velocidad constante y demora en recorrer los 20 metros del segundo 40 al segundo 55, o sea, 15 segundos. Hagamos una tabla con los datos que hemos obtenido. La verdad es que nada más estamos manejando dos medidas, el tiempo en segundo y la posición en metros. La posición inicial, el tiempo era 0 y la posición también era 0. Después se movió a la derecha. A los 10 segundos está en la posición 10 metros. Permaneció 5 segundos más parado en la parada de autobuses en la posición 10 metros. Después se regresa a la posición 0 y demora 5 segundos más. O sea, el tiempo ya es 20. Después, cuando el tiempo es 30 segundos, él se encuentra en la casa, en la posición menos 10. A los 40 segundos continúa todavía en la casa, en la posición menos 10. Y a los 55 segundos ya hizo el recorrido completo de vuelta hacia la parada. Recuerda esta historia porque en base a ella vas a encontrar el significado de las gráficas de movimiento. A partir de la tabla de datos que obtuvimos en la historia anterior, vamos a realizar una gráfica. El tiempo está en el eje X, porque es la variable independiente. La posición estará en el eje Y, porque es la variable dependiente. La gráfica, como siempre, primero se pone la variable que está en Y versus la variable que está en X, o sea, posición versus tiempo. Observa el eje Y, en él está la posición. El 0, que está en el origen, representa la mitad entre la casa y la parada.
El 10 positivo que está arriba representa la parada de buses y el menos 10 negativo que está abajo representa la posición donde estaba la casa. Empecemos a localizar los puntos. El primero, tiempo 0, posición 0. Eso está en el origen de nuestro sistema de coordenadas. Siguiente punto, tiempo 10, posición 10. Eso está ahí donde aparecía el puntito. Tercer punto, tiempo 15, posición 10. Se mantuvo en la misma posición durante 5 segundos. Siguiente punto, tiempo 20, posición 0. Y los demás puntos los vamos localizando y después los unimos hasta completar la gráfica. Es muy importante recordar el ejemplo anterior. ¿En qué parte se representa en la gráfica cuando mi hijo estaba caminando hacia la derecha? Recordemos que al inicio de la historia él caminó hacia la derecha, de la posición central a la parada de buses. Y al final de la historia él caminó hacia la derecha, de la casa a la parada de buses. ¿Cómo es la gráfica en esos momentos? Observa que las dos tienen una inclinación hacia arriba. ¿En qué partes de la historia mi hijo estuvo parado? Primero en la parada 5 segundos. Y después en la casa 10 segundos. ¿Cómo es la gráfica cuando mi hijo estaba parado? Está en forma horizontal. ¿Y cómo es la gráfica cuando mi hijo regresó a la casa? O sea, caminó hacia la izquierda. Es lógico, inclinada hacia abajo. Solo que la primera parte, como iba a mayor velocidad, tiene mayor inclinación. Y la segunda parte, como tiene menor velocidad, tiene menor inclinación. Observa que la gráfica siempre te cuenta toda la historia de lo que ocurrió. Tú no necesitas conocer ni la tabla, ni saber la historia de antemano. La gráfica te dice todo. Inclinación hacia arriba, camino hacia la derecha. Horizontal, se quedó parado. Inclinación hacia abajo, se está moviendo hacia la izquierda. Horizontal, se quedó parado de nuevo. Inclinación hacia arriba, se movió hacia la derecha. Es más, la historia, la gráfica te la da con detalles. Observa la primera parte de la gráfica. Significa que se mueve hacia la derecha. Desde el tiempo 0, mira el eje X, hasta el tiempo 10 segundos. Y se mueve, mira el eje Y, desde la posición 0 hasta la posición 10. Después me dice, mira la gráfica, que en la posición 10 permanece desde el tiempo 10 segundos hasta el tiempo 15 segundos y así sucesivamente. Aunque yo no conociera la historia, aunque no te la hubiera contado, después de esta explicación, cada vez que tú veas una gráfica, tú debes saber que las gráficas son bien bochinchosas. Te cuentan toda la historia de lo que ocurrió, de dónde fue la tabla que salieron y lo demás. Ok, comprendiendo esto, ya podemos seguir. Coloquémosles letras a cada uno de los puntos o coordenadas en la gráfica. El primer punto, que está en el origen, será el A, el segundo el B, y así sucesivamente hasta el último, que es el punto G. Esto nos sirve para ubicar segmentos y hacer cálculos de los mismos. Por ejemplo, el primer segmento es el AB, el cual va a aparecer resumidamente en la tabla de abajo. Ahora, el segundo segmento es el BC, pero en la tabla no me lo piden. Me piden es el CD, el DE no me lo piden, me piden es el EF y después me piden segmentos combinados. El primer segmento combinado va desde A hasta B, hasta D, perdón. El segundo va desde A hasta E y el otro es un segmento total que va desde el inicio hasta el final. De cada segmento vamos a calcular el tiempo. El tiempo se encuentra en el eje X. Después la distancia y el desplazamiento.
Para eso requerimos de la posición que está en el eje Y. El sentido del desplazamiento, que si entendiste la teoría anterior, debes saber en todo momento cuál fue. Y por último, la rapidez y la velocidad, que expliqué la ecuación en el video anterior. Ahora, empecemos. Segmento AB. El tiempo que transcurre es desde 0 hasta 10. Mira el eje X. Observa ahora en el eje Y de A a B cuál fue la distancia recorrida. Recuerda que mi hijo caminó hacia la derecha 10 metros. Por lo tanto, la distancia es de 10 metros y el desplazamiento también son 10 metros positivos. ¿Por qué es positivo? Porque mi hijo caminó hacia la derecha. Ahora, para calcular la rapidez, recuerda que lo que tienes que hacer es dividir la distancia, que ya está en la tabla, entre el tiempo, que también está en la tabla. Entonces, 10 metros de distancia entre 10 segundos de tiempo, eso va a dar 1 metro por segundo. El desplazamiento me sirve para calcular la velocidad, porque la velocidad es el desplazamiento entre el tiempo. Entonces, 10 metros positivos de desplazamiento dividido entre 10 segundos. Eso me daría 1 metro por segundo. Con signo positivo quiere decir que es hacia la derecha. Ok, seguimos con cambio democrático. El segmento CD. Observa el eje X. El tiempo que transcurre del punto C al punto D de 15 a 20 son 5 segundos. Recuerda la historia. En esa parte, mi hijo se regresa de la parada al punto medio corriendo. ¿Sí? Se regresa 10 metros hacia la izquierda. ¿Cuánto es la distancia? 10 metros. ¿Cuánto es el desplazamiento? Menos 10 metros, porque el sentido del desplazamiento en esta ocasión es hacia la izquierda. Calculo con estos datos la rapidez. Rapidez serían 10 metros de distancia entre 5 segundos de tiempo, 10 entre 2, 10 entre 5, perdón, 2 metros por segundo. La velocidad serían menos 10 metros de desplazamiento dividido entre los 5 segundos de tiempo. ¿Cuánto me da eso? Menos 2 metros por segundo. Observa que la distancia y la rapidez son siempre positivos. Son escalares. El desplazamiento y la velocidad depende de si es hacia la derecha o es hacia la izquierda. Si es hacia la derecha, los dos serán positivos. Y si es hacia la izquierda, los dos serán negativos. Continuemos con el siguiente punto, el EF. ¿Te recuerdas la historia? ¿Qué estaba haciendo mi hijo en esa parte? Estaba en la casa esperando la calculadora. O sea que estaba parado, no se movió. Aunque él no se haya movido, estuvo ahí desde el segundo 30 hasta el segundo 40. O sea que el tiempo fue 10 segundos. La posición en la que estaba era menos 10, posición inicial, y la posición final también era menos 10. La distancia que recorrió, si estaba parado, era 0. Y el desplazamiento de la posición inicial a la posición final, 0 metros. No hubo sentido del desplazamiento, porque no se desplazó. Cuando hago el cálculo de la rapidez, es muy sencillo. Distancia 0 entre tiempo 10, eso da 0 metros por segundo. Y el desplazamiento también es 0. Así que la velocidad va a ser 0 entre el tiempo 10 segundos. Eso también va a dar 0 metros por segundo. Ok, veamos un segmento combinado. AD. De A a D, mira el eje X. ¿Qué tiempo transcurrió? 20 segundos. Ahora, la distancia. Recuerda la historia. Mi hijo caminó 10 metros hacia la derecha, hacia la parada. Estuvo en la parada, quieto, 5 segundos. Y se regresó a la posición inicial corriendo
otros 10 metros. Si fueron 10 metros de ida y 10 metros de vuelta, la distancia van a ser 20 metros. Ahora, el desplazamiento es otra cosa. Es un vector que va desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces, como la posición inicial y la posición final es la misma, cero. No hay desplazamiento. Calculamos la rapidez. 20 metros de distancia entre 20 segundos de tiempo. Calculamos la velocidad. 0 metros de desplazamiento entre 20 segundos de tiempo. Vamos con el siguiente segmento, el segmento AE. ¿Qué tiempo transcurrió? Mira el eje X, 30 segundos. Recuerda distancia, tienes que sumar todo el recorrido. Caminó del punto medio a la parada, 10 metros. Regresó al punto medio, van 10 metros más. Y de ahí hasta la casa, van 10 metros más. O sea, recorrió 30 metros. Pero el desplazamiento no es el recorrido total. Hay que ver el punto inicial y el punto final. El punto inicial está en 0 y el punto final está en la casa. La casa está a 10 metros a la izquierda del punto final. ¿Te recuerdas la historia? Entonces, el desplazamiento fue hacia la izquierda y solo de 10 metros. Puedes hacerlo también por cálculo, como lo indica la ecuación. Posición final, que era menos 10, menos posición inicial, que era 0, y te va a dar lo mismo. O puedes entenderlo con solo mirar la gráfica y saber que como se mueve de A, que está en 0, hasta E, que está en menos 10, el desplazamiento fue de menos 10. Realicemos los cálculos para encontrar la rapidez, que son distancia 30 metros dividido entre 30 segundos de tiempo, 1 metro. Y para encontrar velocidad, desplazamiento, que es menos 10 dividido entre el tiempo, que es 30 segundos, eso da menos 0,33 metros por segundo. El último es uno de los cálculos más importantes, porque es el que normalmente piden los libros, los profesores de física, en los ejercicios. Van a estar pidiendo el total desde el principio hasta el final. Cuál fue el tiempo, la distancia, el desplazamiento, la rapidez, la velocidad, todo. Entonces, observemos. ¿Qué tiempo transcurrió desde el inicio hasta el final? La gráfica lo dice en el eje X, 55 segundos. Para encontrar la distancia hay que sumar todos los recorridos. Del punto medio a la parada, 10 metros. Se regresó desde la parada hasta la casa, 20 metros más. Y después caminó desde la casa nuevamente a la parada, 20 metros más. O sea, 10 más 20 son 50 metros. El desplazamiento, hay que ver posición inicial y posición final. Posición inicial, en el centro del recorrido. Posición final, en la parada. ¿Cuánto es el desplazamiento? 10 metros positivo, porque es hacia la derecha. Calculamos la rapidez, como la hemos visto. 50 metros de distancia entre 55 segundos de tiempo. Y la velocidad, 10 metros de desplazamiento entre 55 segundos de tiempo. Ok, y con esto hemos completado todos los datos de la tabla. Te damos las gracias por haber estado atento a este video. Espero que haya sido de gran ayuda. Nos veremos en el próximo.